Hola, soy Vicente Álvarez, psicólogo de Clínica Familia y hoy revisaremos el taller de duelo para profesionales de la salud. Con respecto a los objetivos de aprendizaje, vamos a describir los distintos procesos de duelo y comprender las diferencias individuales. Luego vamos a revisar los modelos teóricos y su aproximación a lo que son estos fenómenos de duelo. Lograremos identificar diferencias relevantes entre duelos normales y duelos complejos y posteriormente podremos revisar cómo afectan los duelos a los profesionales del área de la salud. Por supuesto, para conocer medidas generales de autocuidado y prevenir el síndrome de burnout. La cita anterior tiene por objetivo que logren comprender que un proceso de duelo es un proceso normal y esperable ante cualquier tipo de pérdida. Y no solo está presente en los seres humanos, otras especies del reino animal experimentan procesos muy similares a los nuestros, ahí como se menciona en en esta diapositiva. Y por supuesto también es importante comprender que cada duelo va a depender de cómo es cada persona. ¿Ya? Por supuesto que existen medidas y existen parámetros generales para comprenderlo y desde ahí, ¿cierto? Que vamos a comprender cómo surgen los distintos modelos sobre los procesos de duelo. ¿Ya? Estos modelos sobre los procesos de duelo responden en gran medida a la orientación teórica de quienes los formularon, a la época en la cual fueron formulados, pero nos ofrecen claves, nos ofrecen pistas para aproximarnos a esta realidad de una forma atenta y comprensiva. El primer modelo a revisar es el de la doctora Kubler-Ross y es probablemente el modelo de duelo más conocido. Bueno, fue desarrollado en los años 60, donde estaban muy presentes los enfoques sistémicos y estructurales en psicología. Bueno, enfoques que suelen ser eh, un poco más mecanicistas en algunos puntos, ¿cierto? Y también estaba muy presente la idea de etapas sucesivas dentro de lo que es un proceso. Y como etapas sucesivas, probablemente, ¿cierto? Si yo estaba en una etapa, no podía pasar a la siguiente si es que no la completaba. ¿Ya? Actualmente este modelo está desactualizado, ¿ya? Pero la idea de las etapas del duelo y las emociones más presentes en distintos momentos del duelo sí sigue siendo conocimiento válido. Bueno, pero como les digo, actualmente está desactualizado, ofrece muy buena información sobre las emociones que experimentan las personas en duelo, pero esta idea de etapas rígidas, consecutivas, se encuentra actualmente desactualizada. El siguiente modelo fue desarrollado por Parks y Bowlby en la década de los años 80 y ha sido muy influenciado por los enfoques del desarrollo y ciclo vital en psicología. Particularmente los planteamientos de Bowlby sobre la teoría del apego son muy influyentes en este modelo de duelo. Bueno, donde no se consideran etapas, sino que se consideran fases, ¿cierto? Mantiene el hecho de que son fases consecutivas, pero sí acepta de que los elementos centrales de una fase pueden no ser resueltos al momento de pasar a otra fase. Bueno, en ese sentido, igual se encuentra desactualizado actualmente, ya que considera esto como, como error de arrastre, como si no vivo en plenitud una fase, bueno, voy a pasar a la próxima, pero con cosas pendientes, digamos, ¿ya? Esa idea se encuentra desactualizada, pero eh, sí logra explicar bastante bien y logra aproximarse bastante bien eh, sobre de qué forma evoluciona y cambia el apego que uno desarrolla al momento de perder a un ser querido. Bueno, al momento de ver a familiares que han perdido a un ser querido, uno sí puede notar fases similares a lo que se describe como fase de shock. Uno sí puede notar la búsqueda del ser querido que se ha perdido. eh, Uno sí puede notar etapas, ¿cierto? O instancias, mejor dicho, de desorganización y en algún momento uno podría esperar una reorganización de los patrones de apego que uno tiene, ¿ya?
pero esa idea como de el error de arrastre, la verdad es que se encuentra actualmente desactualizada. Pero de todas maneras aporta pistas relevantes, al igual que el modelo de Kubler-Ross, sobre cómo se viven estos procesos. El modelo de tareas del duelo de Borden también fue desarrollado en los años 80, pero con una mirada distinta a la de Parsky y Bowlby. Borden tiene una conceptualización mucho más cognitiva conductual sobre lo que es psicología. Bueno, en ese sentido, lo más destacado de este modelo es que logra conceptualizar a la persona doliente en un rol activo. O sea, la persona que está viviendo la pérdida tiene cosas que hacer, tiene decisiones que tomar. Y en ese sentido es una mirada bastante refrescante, ¿cierto? A diferencia de los modelos anteriores, pero em, también mantiene esta idea de tareas que uno va cumpliendo de forma sucesiva. Bueno, o sea, lo primero que tengo que hacer es asumir la realidad de la pérdida, voy a elaborar las emociones que me genera el duelo, voy a de a poquito aprender a vivir con la falta de mi ser querido y eventualmente voy a recolocar a mi ser querido de una forma distinta en mi mundo de significados, en mi mundo de creencias. Bueno, em, la verdad es que sí, sí, uno ve que las personas en duelo realizan este tipo de procesos, ¿cierto? Asumen la pérdida, elaboran las emociones, ¿cierto? De una u otra forma asimilan la pérdida del ser querido y aprenden a llevar adelante sus rutinas sin él, ¿cierto? Y eventualmente logran, en la mayoría de los casos, em, darle una significación distinta a la persona que se ha perdido. Bueno, eh, y son procesos que uno desarrolla de forma activa, sí, de todas maneras, ¿ya? Eh, pero esta idea de que yo tengo que cumplir la tarea uno para pasar a la tarea 2 para pasar a la tarea 3 la verdad que esa idea está desactualizada, ¿cierto? Y al igual que los modelos anteriores, ofrece bastantes pistas sobre cómo se viven los procesos de duelo y esta idea de que la persona doliente cumple un rol activo es sumamente refrescante, como ya lo habíamos dicho, y es bastante acertada. Ya eso hay que destacarlo. El último modelo de duelo que vamos a revisar son los desafíos del duelo de Neymeyer. Este viene siendo el modelo más contemporáneo que vamos a revisar, ¿cierto? Fue desarrollado a finales de los años 90 y principios de los años 2000 con una mirada constructivista. ¿A qué voy con una mirada constructivista? A que nosotros vamos construyendo nuestro mundo de significados y de esa forma vamos interpretando el mundo. Bueno, su planteamiento de base considera la idea de que el duelo se vive en instancias simultáneas. O sea, en algún momento, ¿cierto? Yo voy a sentir la pérdida, al mismo tiempo me voy a estar abriendo al dolor, al mismo tiempo voy a estar revisando mi mundo de significados, voy a reconstruir la relación con lo que se ha perdido y yo voy a estar cambiando constantemente. Bueno, y las instancias que yo voy a estar experimentando, las voy a estar experimentando de forma simultánea y se van a retroalimentar entre sí. Bueno, en ese sentido es una conceptualización bastante más dinámica, bastante más compleja también, pero bastante más amplia. Bueno, eh, también menciona el hecho de que no necesariamente las instancias, ¿cierto?, se van a resolver todas y para toda la vida. Cada cierto tiempo van a volver. Es como, ok, yo perdí un familiar querido, ¿cierto? Y lo perdí hace 5 años atrás. Y resulta que hoy día ordenando encontré una foto de mi familiar querido y voy a volver a experimentar esas emociones, voy a volver a experimentar, ¿cierto? Esa falta que me hace. Eh, pero yo voy a haber cambiado, lo voy a sentir distinto. En ese sentido, el duelo vuelve, pero vuelve de una forma distinta, con una sazón distinta, con un matiz distinto, y eso es realmente fantástico y de una u otra forma es parte de la belleza que tiene este modelo, ¿ya? Em, es bastante dúctil, ¿cierto? Acepta que los distintos procesos de duelo van a ser distintos para las distintas personas eh, y de una u otra forma se plantea la idea de que uno vive
por supuesto, de una forma activa y también son desafíos que algunos se van a superar en un momento, otros se van a superar en otro momento y otros quizá me van a acompañar el resto de la vida, ¿ya? Y eso va a ser parte de mi proceso. Bueno, em, eso con respecto a al modelo de desafío de Neymeyer, viene siendo el modelo más contemporáneo, ¿cierto? Hasta el momento. Y también existe mucho trabajo, mucha investigación y mucho desarrollo al respecto. Esta ha sido una mirada, una pincelada, ¿cierto? A lo que es el modelo. Habiendo revisado los distintos modelos sobre los procesos de duelo, es importante que podamos tener claro qué cosas son o constituyen procesos de duelo y qué cosas no lo son, ¿ya? ¿Qué cosas sí es un duelo? Sabemos que es un proceso normal y esperado ante cualquier pérdida. eh, es una reacción adaptativa, o sea, nuestro organismo evolucionó para desarrollar este tipo de respuesta. em, Está arraigado en nuestra especie, o sea, es una parte constitutiva de nosotros y en muchas especies más, como todo proceso, necesita tiempo y necesita también de tomar decisiones, ¿ya? Y por supuesto que uno está afectado por el proceso de duelo. Uno se afecta físicamente, emocionalmente, cognitivamente, se afecta mi conducta, se afecta mi interacción social, se afecta mi espiritualidad. O sea, yo me, soy afectado en mi conjunto, ¿ya? O sea, yo voy a vivir el duelo en conjunto. Todas las dimensiones que constituyen mi ser van a vivir el proceso de duelo. Bueno, y sabemos que no es una enfermedad, no es un trastorno depresivo, no es algo que se tenga que prevenir ni evitar. Ya no es algo, es algo que uno tiene que vivir, ¿ya? No es un castigo, no es una exageración en ningún caso. Y existen hartos mitos con respecto al duelo. Ya, por ejemplo, uno de los mitos que ha estado más presente y que bueno, que también se ha podido discutir es, por ejemplo, en algún momento se pensó que la pérdida de una mascota no era un duelo. Y por Dios que sí es un duelo, y sí es importante, y sí tiene que ser respetado, ¿ya? Y como así, muchos otros mitos que seguramente han tenido la mala fortuna de escuchar, ¿ya? Hay que combatir esos mitos con información científicamente válida, ¿cierto? Eh, y con información relevante en materia de salud mental. La siguiente tabla es bastante sencilla, bastante práctica y nos va a ayudar a identificar qué constituye un duelo normal y qué constituye un duelo complejo. Bueno, en la columna de la izquierda van a ver las características de todo duelo normal, o sea, las características de todas las respuestas adaptativas que tenemos ante una pérdida. Bueno, y en la columna de la derecha van a ver cómo esas características se pueden complejizar, ¿cierto? En lo que se conoce como un duelo complejo. Es importante que tengan presente que un duelo complejo eh, debe ser abordado idealmente por profesionales en salud mental, ¿ya? Porque puede generar complicaciones en el funcionamiento de la persona y estas complicaciones pueden afectar de forma muy relevante el bienestar de la persona. Bueno, entonces, en la columna izquierda van a ver las características de un duelo normal. Por ejemplo, los síntomas se presentan al momento o a los pocos días de vivir la pérdida, ¿cierto? Y la persona logra expresarlos. Versus cómo se complejiza ese aspecto. Bueno, los síntomas se pueden presentar tras semanas o meses, ¿cierto? Mientras que la expresión emocional parece estar ausente, ¿ya? O sea, el momento en el cual se presentan los síntomas del duelo, eh, me hablan sobre, ok, se está viviendo de una forma normal o se está complejizando. ¿Ya? El otro punto, por ejemplo, los síntomas al momento de presentarse evolucionan de mayor a menor intensidad en el tiempo. Eso es lo esperable, eso es lo normal. ¿Ya? Y lo complejo es que los síntomas se presentan de una forma muy, pero muy intensa y permanecen sin variación en el tiempo. O sea, la pena y el dolor, ¿cierto? Son extremadamente fuertes y no cambian en ningún momento. ¿Ya? En otro caso, ¿cierto? Es si la persona puede asociar el malestar y las alteraciones funcionales al proceso de duelo y la persona misma logra reconocer, o sea, yo sé que estoy afectado por el duelo, versus cómo se puede complejizar eso en que la persona no lo logra.
no lo logra atribuir, no lo logra visualizar, ¿cierto? Y empieza a tener alteraciones relevantes en áreas de desarrollo, ¿ya? Y lo último, ¿cierto? Es que en un duelo normal, los síntomas y la conducta están dentro de lo que es el marco cultural, o sea, es esperable para la cultura, ¿ya? Y en el caso de un duelo complejo, los síntomas y la conducta son extremadamente disruptivos, o sea, son cosas que nadie esperaría, eh, que no se esperan ver en una persona en duelo. Bueno, ahora, algunas consideraciones importantes con respecto a los procesos de duelo. Lo primero es el duelo anticipatorio, ¿ya? En este proceso está la mayoría de pacientes y de familiares que están en clínica familia, ¿ya? Em, Tanto los pacientes como los familiares viven un proceso de preparación, o sea, de a poquito van viviendo la pérdida de la salud, la pérdida de la funcionalidad, de a poquito se van despidiendo también, el paciente se va despidiendo de sus familiares y los familiares se van despidiendo de nuestros pacientes. Y este es un proceso adaptativo, este proceso ayuda a vivir la pérdida, ayuda a experimentarlo, ¿cierto? Ayuda a elaborarlo, ¿ya? Y por supuesto que con el apoyo del equipo de atención, eh, la idea es que estos procesos se vivan de la mejor forma posible. Bueno, la segunda consideración es con respecto a las situaciones especiales en donde se pueden vivir los duelos. Estos suelen ser los duelos más complejos y los duelos en donde eh, probablemente se necesite mayor apoyo, tanto de la red de apoyo o de profesionales en salud mental, ¿ya? Los duelos por suicidio son especialmente difíciles de elaborar, al igual que los duelos por muerte traumática, ¿ya? Eh, o los duelos por desaparición, ¿ya? Y por supuesto los duelos por muerte perinatal. Si ustedes conocen alguna persona que ha vivido este tipo de duelo, o si ustedes mismos han vivido este tipo de duelo, lo más recomendable es que puedan recibir apoyo de sus cercanos y que también puedan recibir de una u otra forma el apoyo de algún profesional en salud mental, ¿ya? Porque son situaciones especialmente difíciles de elaborar. Y por supuesto también la última consideración tiene que ver con todo lo que uno espera o los síntomas que uno espera de un duelo normal, ¿ya? Son habituales las sensaciones de vacío en el estómago, la presión en el pecho, debilidad muscular, fatiga o falta de energía, sensación de despersonalización, que es como ver en tercera persona, ¿cierto? Sobre todo cuando se transmite la noticia, y diversos dolores, ¿ya? eh, es importante que las personas más cercanas a la persona que se encuentra en duelo eh, se preocupen por su bienestar, ¿ya? Sobre todo en el primer momento, porque suelen ser los momentos más duros. Imagino que se han preguntado cómo afectan los duelos a los profesionales del área de la salud, sobre todo cuando uno trabaja en áreas como cuidados paliativos, ¿ya? La verdad de las cosas es que vamos a vivir los duelos de una forma distinta según la función que cumplo dentro del equipo, según la cercanía que desarrollo con el paciente o con los usuarios y por supuesto según cómo somos cada uno de nosotros, ¿ya? El hecho de que estos duelos se vivan en un área laboral puede implicar ciertas dificultades, porque claro, yo voy a seguir asistiendo al servicio, yo voy a seguir atendiendo pacientes. eh, y claro, ¿en qué momento le doy un espacio a mi sentir? ¿En qué momento le doy un espacio a mi dolor? ¿Ya? En ese sentido, durante mucho tiempo se pensó y se hablaba sobre que uno no tenía que involucrarse al momento de atender a alguien. Y aquí dejo la pregunta abierta, ¿ya? ¿Es eso posible? O sea, si estamos pensando en humanizar la atención en términos de lo que es la atención en salud, ¿es posible no vincularse? ¿Ya? No lo sé. O incluso si es deseable, ¿ya? También anteriormente se comentaba harto sobre que, pucha, quizá pensamos en protegernos del dolor, evitando sentir o evitando acercarnos, ¿ya? Y, y uno podría pensar que quizá estamos intentando tapar el sol con un dedo, ¿ya? Porque, chuta,
ya hemos conversado sobre que los procesos de duelo hay que vivirlo, ya hay que abordarlo, hay que trabajarlo, hay que sentirlo, ya. Y, y uno podría pensar que, claro, con los pacientes, con nuestros usuarios, deberíamos hacer lo mismo, digamos. Probablemente es la forma más sana de vivirlo. Con respecto a cómo vivir nuestro proceso de duelo siendo profesionales del área de la salud, eh, y en respuesta a la pregunta planteada en la diapositiva anterior, existe investigación y existe evidencia, ¿ya? De que afrontar activamente nuestros duelos es la forma más sana que tenemos de vivirlo, ¿ya? Eh, es la forma que tenemos como profesionales de expresar lo que estamos sintiendo, vivir lo que estamos sintiendo, traducirlo e incorporarlo a nuestra experiencia de vida como algo coherente en sí mismo, ¿ya? Esto implica no evitar ni evadir lo que nos sucede. eh, Implica también que podemos realizar nuestros propios rituales, nuestras despedidas personales, podemos escribir cartas, podemos hablar con cercanos o con el equipo en donde estamos trabajando, en espacios seguros, ¿ya? Particularmente en Clínicas Familia tenemos un proceso de cierre, en donde precisamente nos reunimos a hablar sobre los pacientes que hemos atendido, ¿ya? Y cómo cada uno de ellos deja una huella distinta en cada uno de los miembros del equipo, ¿ya? Ese tipo de instancias, ese tipo de espacios seguros, eh, es importante que estén presentes, sobre todo cuando uno trabaja en este tipo de temática, ¿ya? Así se despliegan estrategias para favorecer el procesamiento de nuestro sentir y, por supuesto, le damos un lugar en nuestra vida a los procesos de duelo. Y nosotros mismos vamos cambiando en el camino, como mencionaba el modelo de Neymeyer. Probablemente han escuchado sobre uno de los mayores riesgos que tienen los profesionales del área de la salud, y ese es el síndrome de burnout. Este malestar suele ser bastante fuerte y afecta nuestra salud mental, nuestro bienestar integral, el de nuestros usuarios, ¿cierto? O nuestros pacientes, y por supuesto también afecta nuestro entorno de trabajo y nuestro equipo de trabajo, ¿ya? Un profesional quemado sufre mucho. Los síntomas suelen ser fuertes y suelen asemejarse mucho a síntomas de un trastorno depresivo mayor, ¿ya? Se afecta nuestra relación con el equipo de trabajo, se afecta nuestro entorno de trabajo, y en última instancia un profesional quemado termina actuando con apatía. Y eso deteriora el bienestar de los pacientes y el bienestar de los usuarios en cualquier dispositivo de atención que se encuentren, ¿ya? Este es un riesgo transversal, ¿cierto? Y muy presente en los funcionarios o en los profesionales del área de la salud, ¿ya? Y lo más importante que tengan presente es que existen formas de prevenirlo y existen formas de cuidarnos, ¿ya? Y una de ellas es procesar activamente nuestro duelo. Siempre, siempre, siempre tengan presente que como personal de salud, ¿cierto? Nuestro bienestar es importante, ¿ya? Y hay que cuidarlo y hay que respetarlo. Aquí podrán revisar un breve resumen sobre los temas que hemos visto en esta presentación. Por supuesto, si tienen cualquier duda, consulta o inquietud, van a poder revisar la bibliografía que está a continuación y también van a poder revisar material extra como películas y series en donde se abordan de distintas formas los procesos de duelo, ¿ya? Y por supuesto, si tienen cualquier duda, consulta o inquietud, en la última diapositiva estará uno de los correos de contacto de la clínica. eh, y claro, al menos de mi parte, muchas gracias por su atención. Cualquier cosa que necesiten, estaremos atentos y espero en el futuro poder seguir comentando estos temas que son tan importantes. Muchísimas gracias.